Continuación. Antes de entrar a analizar el dolor real que el alma sufre en el infierno, debemos hacer una pausa para responder lo que podría considerarse una pregunta tediosa y mecánica. ¿Cómo puede el alma sentir dolor? Porque, después de todo, el alma es espiritual, mientras que el dolor es básicamente un fenómeno físico o emocional. Aunque parezca un tanto laborioso, es imperativo que entremos al tema paso a paso. La razón para hacerlo así es doble. Primero, la enseñanza cristiana sobre el infierno no es muy fácil de comprender y se construye, lógicamente, pieza por pieza. Segundo, este no es solo un libro sobre el infierno, es también una guía de viaje. Lo que significa que si hacemos un movimiento equivocado, una ligera desviación, podría llevarnos en una dirección completamente diferente. Eso es algo que no podemos permitirnos. En este viaje no son apropiados los atajos, ni podemos irnos por el camino equivocado. El infierno es un asunto demasiado importante. Hay más que suficientes personas que no creen en él o no lo toman en serio. Por eso, los cristianos debemos hacer todo lo posible para entender por qué existe un lugar tan terrible y cómo es que Dios permite que la gente vaya allí. Si no nos tomamos el tiempo, y enfrentamos las dificultades para pensar en el infierno, ¿sabes lo que pasará? Que aumentará el número de personas que irán allí. Así que, volviendo al punto donde quedamos en el capítulo anterior, el alma condenada se ha separado de su cuerpo, ha experimentado un juicio, se alejó de Dios por su propia voluntad, dejando, en esencia, la presencia de Dios y cayendo en el infierno. Debido a que estamos hablando de un espíritu puro, términos como volverse, irse, caer, no pueden tomarse al pie de la letra. El reino espiritual no tiene un componente espacial ni geográfico. Por lo tanto, la mejor forma en que podemos referirnos al hecho es que el alma reprobada ha elegido libremente rechazar a Dios, aislándose así de Él, de manera similar a lo que ocurre cuando cerramos los ojos, o ponemos las manos frente a nuestras caras para bloquear la luz, o evitar ver algo que nos desagrada o nos asusta. El punto no es tanto comprender exactamente el modo en que las entidades espirituales hacen eso, sino aceptar que en realidad tienen ese poder. Durante el juicio, pueden alejarse de Dios e ir al infierno sin moverse un centímetro. Recuerda que muchos cristianos creen que los seres humanos se someten a dos juicios. El primero ocurre en el momento en que morimos y es específicamente para el ser humano como individuo. El alma de la persona deja su cuerpo, y en un instante, se da cuenta de la decisión final que ha tomado en la vida terrenal, aceptar o rechazar a Dios. A esto se le conoce como el juicio particular, y como resultado, el alma va al cielo o al infierno. De nuevo, aquí no estamos tocando la posibilidad de un purgatorio que los católicos creen que es parte del cielo, un proceso de limpieza antes de ver a Dios cara a cara. Después del juicio particular, el alma condenada experimenta de inmediato algunos de los dolores del infierno. Digo algunos porque, en este punto, el alma está separada de su cuerpo y no puede experimentar sufrimiento corporal. Después, al final de los tiempos, habrá otro juicio, llamado el juicio final al que más adelante le dedicaremos un capítulo entero, pero por ahora lo único que necesitamos saber es que, en el juicio final, el alma no es juzgada nuevamente. No hay ninguna reevaluación o reconsideración del pasado. El juicio al que somos sometidos en el momento de la muerte es permanente e irrevocable. Lo que ocurre en el juicio final es que, principalmente, nuestras almas se reúnen con nuestros cuerpos, y luego se confirman de forma pública en cualquier juicio que ya se haya hecho. Volvemos a ser seres humanos completos y comenzamos a experimentar el cielo o el infierno de una manera diferente, más física y en un lugar más físico.
Las preguntas que debemos considerar son las siguientes. ¿Qué le sucede al alma en el infierno antes de que se reúna con su cuerpo en el juicio final? ¿Qué tipo de sufrimiento experimenta cuando está en ese estado puramente espiritual? Como acabamos de decir, un alma no puede experimentar dolor físico. Cuando la Biblia y los grandes santos y escritores espirituales del pasado describen el infierno en términos de llamas de fuego inextinguible, que arde sin consumirse, no están hablando de un fuego terrenal real, al menos no en referencia al infierno antes de la resurrección. Después de todo, es imposible prenderle fuego a un espíritu puro, ni con una cerilla, ni con un soplete, ni siquiera con una bomba. El fuego es el efecto visible de una reacción química llamada combustión, que ocurre entre el oxígeno en el aire y algún tipo de combustible. El fuego solo puede encenderse cuando los gases interactúan entre sí, gases formados por moléculas. Como es obvio, todas estas cosas pertenecen al mundo material, no al espiritual. Así, cuando la Biblia menciona el fuego del infierno, se refiere a una forma misteriosa de fuego espiritualizado, que no tenemos modo de entender, o al fuego en el infierno después de la resurrección, cuando los seres humanos vuelven a tener un componente material en su estructura. A pesar de esta pregunta legítima sobre la naturaleza del fuego del infierno, el cristianismo enseña con absoluta certeza que hay dolor en el infierno, incluso antes de que los seres humanos recuperen sus cuerpos. Dolor espiritual real. Dejando a un lado el tema del fuego por un momento, no te preocupes, volveremos a él, centrémonos en los tipos de dolores espirituales que conocemos un poco. Para dar sentido a tal sufrimiento, primero debemos recordar qué es el alma. Esa es realmente la clave para desbloquear el misterio del dolor espiritual. El alma es la parte inmortal e inmaterial del ser humano. Es lo que le da vida al ser humano. Es el principio animador del cuerpo. También es el asiento del intelecto y la voluntad. En otras palabras, el alma da a los seres humanos la capacidad de razonar y elegir. En conjunto, estas habilidades explican por qué la Biblia dice que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, en quien también existe intelecto y voluntad. Sin embargo, esta definición no da toda la historia. Decir simplemente que el alma es una fuerza animadora, con la capacidad de razonar y elegir, hace que parezca una entidad fría y robótica, algo que solo elabora pensamientos y toma decisiones vinculadas a ellos. La verdad es más compleja y más difícil de sondear. El intelecto del alma no es solo una computadora que razona, y el principio de animación es más que una fuerza vital. Los dos juntos son la fuente de nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestras emociones, nuestra capacidad de hacer uso de los sentidos y la conciencia. Estas facultades humanas no se originan en ningún órgano corporal, son posibles gracias al alma. Nuestras almas se unen con nuestros cuerpos, en una alianza tan completa e íntima, que forman una naturaleza humana. Eso significa que Dios no solo los unió, como dos piezas de arcilla de diferentes colores, que están unidas entre sí, pero que aún conservan sus cualidades distintivas. Más bien, Dios unió el cuerpo con el alma de una manera tan perfecta que se convirtieron en algo totalmente nuevo. El proceso es más parecido a la unión de hidrógeno y oxígeno para formar agua, un líquido que es muy diferente a cualquiera de esos dos gases separados. El alma es, pues, una creación incompleta sin el cuerpo, y el cuerpo es una creación incompleta sin el alma. Ambos se necesitan mutuamente para constituir un ser humano completo. Debido a esa unión íntima, sustancial y única, es muy difícil separar los roles distintivos del alma y los del cuerpo, y definir exactamente lo que cada uno aporta al comportamiento humano.
Lo que afecta al alma afecta al cuerpo y viceversa. Del mismo modo, las facultades del alma se llevan a cabo a través del cuerpo. Hablando en términos prácticos, esto significa que el alma se expresa principalmente por medio del cerebro humano. Por ejemplo, ya dijimos que el alma es lo que da vida al cuerpo humano. Y sin embargo, cuando las ondas cerebrales se detienen, la vida se vuelve insostenible y la persona muere. Por lo tanto, en el ser humano, el cerebro y el alma están inextricablemente unidos. También dijimos que el alma es racional. Los seres humanos no obtienen su capacidad de razonar de sus cerebros, la obtienen de sus almas. El cerebro actúa como una especie de procesador para la racionalidad del alma. Pero el cerebro humano, siendo físico y cuasi mecánico, no traduce esa racionalidad en una forma perfecta, pura, sin destilar. El cerebro es un órgano maravilloso pero imperfecto. Tiene muchas limitaciones, las cuales impiden que el poder racional del alma actúe de manera instantánea y completa. Además, si el cerebro se desordena de alguna manera, debido a una lesión o a una enfermedad, o al uso de drogas, o a una mutación genética como el síndrome de Down, su incapacidad para traducir la racionalidad del alma se vuelve aún más pronunciada, y la parte racional del alma no lo hará brillar tan efectivamente como debería. Eso no significa que no esté allí, solo que está oscurecido. Algún día, en el cielo, podremos ver el verdadero poder racional de todos los seres humanos, incluidos aquellos con discapacidad mental, pero hasta entonces, esa habilidad permanece parcialmente oculta. Lo mismo es cierto para la libre voluntad del alma. Hemos visto cómo la fisiología del cerebro, sus lóbulos, cortezas, neuronas y sinapsis, ralentiza el proceso de toma de decisiones y nos permite reconsiderar nuestras elecciones, y cambiar de opinión 1.000.000 de veces. Además de eso, nuestros hábitos, estados de ánimo, niveles de estrés y una gran cantidad de factores ambientales, afectan tanto al cerebro, que la libre voluntad del alma se ve constantemente comprometida, hasta tal punto que solo Dios mismo puede ver cuán culpables somos por las decisiones pecaminosas que tomamos. Todo esto significa que el cuerpo actúa como un mecanismo de filtrado para las operaciones principales del alma, y por lo tanto, nos impide poder identificar esas operaciones con claridad. Esto es aún más evidente cuando se trata de nuestra visión, nuestra imaginación y nuestras emociones. Estas funciones están realmente conectadas al cuerpo. De hecho, son casi imposibles de entender aparte de la fisiología humana. Por ejemplo, mencionamos en el capítulo anterior que un alma separada de su cuerpo todavía puede ver, no a través del proceso fisiológico con el que estamos familiarizados, en el que la luz y las imágenes se proyectan en la retina y luego son transmitidas por el nervio óptico, a través de señales eléctricas al cerebro, sino a través de un misterioso poder espiritual. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? En el Antiguo Testamento y el Nuevo, es evidente que los ángeles, que son espíritus puros, pueden ver y reconocer a los seres humanos y ayudarlos en varias maneras. La misma habilidad se puede observar en el diablo y sus demonios, que se muestran a través de las Escrituras, tentando y poseyendo a personas. Estas criaturas puramente espirituales no podrían realizar tales operaciones a ciegas. De alguna manera, son conscientes y capaces de interactuar no solo con seres humanos corporales, sino también con otros seres sin forma e invisibles. De alguna manera son capaces de verse entre ellos. Esto solo podría ser posible si la fuente de visión es el espíritu y no el cuerpo. Los seres humanos no son ángeles, sino que la capacidad de sus almas para ver funciona según el mismo principio, expuesto líneas antes.
Mientras estamos vivos en la tierra, el proceso de la visión lo realizan los ojos junto con el cerebro. Pero cuando morimos, esa facultad es llevada a cabo por el alma misma, desde donde se origina la facultad de la visión. Piensa en esa increíble mujer, Helen Keller, que fue ciega y sorda toda su vida. Nunca escuchó música. Nunca vio una puesta de sol. Tampoco escuchó una palabra cruel ni vio un acto de violencia. Vivió en total silencio y oscuridad hasta el momento de su muerte. Hoy, el alma de Helen Keller sigue viva, ojalá en el cielo. Sin embargo, un día, después de la resurrección, tendrá un nuevo cuerpo, un cuerpo libre de todas las enfermedades y trastornos. Tendrá ojos que funcionen y oídos que funcionen. Pero Helen Keller no tendrá que esperar hasta la resurrección para ver o escuchar cosas. Todo lo contrario. Como alguien comentó una vez, a pesar de la tragedia de su vida, es sorprendente pensar que el primer sonido que Helen Keller escuchó alguna vez fue la voz de Dios y lo primero que vio fue el rostro de Dios. Sí, cuando murió Helen Keller, adquirió la capacidad de escuchar y ver. Eso es lo que enseña el cristianismo. La facultad de la imaginación también es algo que continuará después de la muerte, aunque de una manera muy diferente. En la Tierra, la imaginación humana siempre implica la creación o el recuerdo de imágenes mentales que se manipulan y transmiten a través del cerebro y el sistema nervioso. Debido a esta dependencia del cuerpo, el alma incorpórea no tendrá el poder de imaginar las cosas de la misma manera. Insisto, sin embargo, la fuente de la imaginación humana es el alma, porque nos proporciona la chispa creativa, la capacidad de formar conceptos e imágenes en nuestras mentes. La creatividad es un talento dado por Dios, un reflejo de la propia naturaleza de Dios como creador. Por lo tanto, si bien es cierto que Mozart usó y perfeccionó la capacidad de su cerebro para visualizar imágenes musicales y escribir sus sinfonías, su habilidad real para crear era espiritual, un regalo de Dios, y como tal, residía en su alma. Su imaginación humana, íntimamente unida a la facultad creativa de su alma, le permitió producir sus obras maestras de la manera que lo hizo, a través de una serie de acciones mentales que implican inspiración, transpiración, composición y revisión. Pero el poder mismo se originó en su alma. Y esto es cierto para todos los artistas. Ahora, si una persona muere y es condenada al infierno, su alma retendrá ese algo que le dio la capacidad de imaginar cosas en la tierra, así como retendrá ese algo que le dio la capacidad de ver y oír. Se puede hacer una observación similar sobre las emociones de una persona. Las emociones, por definición, son fenómenos fisiológicos experimentados y expresados a través del cerebro, el sistema nervioso, el sistema sensorial motor y el resto del cuerpo. Las almas, como entidades puramente espirituales, no pueden emocionarse como lo hacemos nosotros. No tienen presión arterial que pueda aumentar, glándulas suprarrenales que puedan bombear, cuerdas vocales que puedan gritar, bocas que puedan reír u ojos que puedan llorar. Sin embargo, eso no significa que las emociones humanas y el alma no estén conectadas. Lo están. Todas las emociones surgen de la unidad del cuerpo y el alma. Son posibles, en parte, por nuestro libre albedrío, el cual desea ciertas cosas, y porque a veces se ve frustrado en tales deseos, con sentimientos resultantes de disgusto o tristeza. Ni Dios, ni los ángeles, ni el diablo, ni los demonios, son esencias frías o parecidas a una computadora. El diablo odia a Dios. Dios ama a los seres humanos. Estas son verdades irrefutables.
Las acciones espirituales de odiar y amar pueden no ser las mismas que sus equivalentes corporales, pero tampoco son simples evaluaciones hechas por intelectos frígidos, sin corazón, superracionales. La ira justa y poderosa de Dios como se describe en el Antiguo Testamento, e incluso la ira justa y poderosa de Cristo en el Nuevo Testamento, indican algo significativo. Sí, los autores bíblicos articularon la ira en lenguaje humano, para que los seres humanos pudieran entenderla mejor, pero sus escritos estaban basados en una gran verdad: el sentimiento es un regalo que proviene de Dios, hecho posible por el alma trabajando en unión con el cuerpo. O veámoslo de esta otra manera. Las almas de las personas en el cielo están genuinamente gozosas cuando ven a Dios, y cuando se reencuentran con las almas de sus seres queridos. El gozo que experimentan es real, y mucho más similar a la emoción humana que a cualquier tipo de apreciación fría y racional de la bondad de Dios. Del mismo modo, las almas de las personas en el infierno son genuinamente odiosas y resentidas hacia Dios, incluso antes de que recuperen sus cuerpos en la resurrección. Eso es porque, en sus vidas terrenales, odiaban a Dios y amaban el mal. La base para estas emociones era un orgullo malicioso en sus almas, orgullo que sigue vivo después de la muerte, y hace posible el equivalente espiritual de la ira y el resentimiento en el infierno. Por lo tanto, aunque el alma humana separada del cuerpo no puede experimentar las emociones como tales, ya que en última instancia es la fuente de todo sentimiento, es capaz de experimentar algo similar a la emoción después de la muerte. ¿Entiendes lo que estamos diciendo aquí? ¿Ves a qué nos está conduciendo? Un alma en el infierno, aunque totalmente desconectada de su cuerpo, puede experimentar algo similar a las sensaciones, aunque no empleará órganos sensoriales reales para experimentarlas. Un alma en el infierno podrá ver, y escuchar, e incluso sentir de alguna manera. Y por eso puede experimentar alguna forma de dolor y sufrimiento, incluso antes de la resurrección. Quizás la mejor manera de ilustrar esto es volver a la analogía del sueño. Una persona dormida está básicamente inmóvil. Se acuesta en su cama, ajena a lo que está sucediendo en el mundo. No está utilizando sus extremidades. Sus ojos están cerrados. No usa de manera consciente ninguno de sus sentidos. Su sistema nervioso autónomo controla todos sus diversos procesos fisiológicos: respiración, digestión, circulación, etc. Sin embargo, aunque sus sentidos están en la posición de apagados, aún puede estar soñando, y por lo tanto, es capaz de experimentar las ilusiones más reales. Puede estar corriendo. Puede estar hablando. Puede estar sollozando. Puede estar escuchando música. Puede ver a otras personas y sentir su presencia. Si tiene una pesadilla, puede experimentar emociones como el miedo o la envidia, o el desánimo, o la soledad, o el dolor o incluso la ira. De hecho, las cosas que ve y siente pueden ser tan reales, que su presión arterial puede elevarse hasta el punto en que realmente se despierta llorando o gritando. Esta analogía nos ofrece un pequeño vistazo de la manera en que un alma en el infierno puede experimentar dolor antes de la resurrección. Por supuesto, de ninguna manera es una analogía perfecta. Es más, cuando se trata de sufrimiento espiritual, comparar pesadillas no es tan aterrador como la realidad. Después de todo, cuando una persona tiene una pesadilla, todavía está usando su imaginación, que el alma no posee, estrictamente hablando. La imaginación es algo increíble, pero a menudo puede servir para ocultar el significado de un sueño y hacer que su contenido parezca confuso, aleatorio y desconectado. La visión de un alma en el infierno no tiene tanta confusión.
cuando sufre el equivalente espiritual de grandes tormentos mentales, visuales, auditivos y emocionales, lo hace con la claridad más intensa y real. Y por supuesto, a diferencia del dolor en un mal sueño, que llega a su fin, el sufrimiento del alma nunca se detiene, porque ya está completamente despierta, y viviendo su verdadera vida. ¿Cuáles son esas pesadillas que un alma en el infierno ve, oye y siente tan claramente? Esa es la próxima parada de nuestro viaje. Fin de la quinta parte.